El fútbol termina siendo muy cruel con México y termina perdiendo 2-3 contra Inglaterra. Vamos a verlo. Muy buenas a todos chicos, y bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca del partido que vimos del día de ayer entre México 2 Inglaterra 3, un partido que a mí me pareció muy emocionante y aparte y estaba fuera del guión de estos últimos partidos del mundial que han sido un truñaco total, porque ese partido de Paraguay vs Francia sinceramente a mí me pareció un completo esperpento porque no hubo contenido, una Paraguay muy metida atrás contra una Francia que estaba ahí atacando como podía, y lo único bueno de ahí fueron ahí algunos disparos por parte de los mediocampistas de Francia, y después de esa jugada completamente mágica que se termina mandando Due para que le termine provocando un penalti que Mbappé lo terminaría transformando gol, y con eso Francia terminaría pasando. Y después hay otros partidos también ha sido un completo truñaco, pero el que vimos el día de ayer entre México e Inglaterra me gustó bastantísimo. No sé si es por el aura del encuentro que fue en la noche y este tipo de cosas que hace que el encuentro se vea de mejor manera, pero bueno, retomando lo que vimos en el partido de ayer, lo vuelvo a repetir, me pareció un partido muy bueno debido a que fue un partido con mucho contenido, debido a que fue un partido en el cual pasó muchas cosas, y también pudimos ver a un amigo que a mí sinceramente en este mundial me terminó sorprendiendo, pero de una manera altísima, y si no fuera por la soberbia de algunos mexicanos y por la soberbia de que algunas personas saben decir que México es la mejor selección de América y este tipo de cosas, el día de hoy hubiera ido al 100% con México, porque en serio el juego que tiene me parece increíble. Bueno, no sería el juego, sino más sería la presión y esas ganas de ser protagonista, sinceramente me encanta. Y bueno, esto también se debe a que en estos partidos México ha sido local, México ha estado jugando con su afición y hemos podido ver que en esos estadios han estado pero repletos de mexicanos, creo que más del 90% son mexicanos, y eso hace una presión enorme y aparte les permite tener un plus de energía a los jugadores mexicanos, y por eso mismo ya hemos podido ver esa gran intensidad que han estado teniendo en estos dos últimos encuentros de México. Lo vuelvo a repetir, si no fuera por la soberbia de algunos mexicanos, y aparte, ¿qué es eso de estar gritando ole ole con el marcador a ceros en el minuto 1? Sinceramente lo veo de una absurdez y una estupidez total, y aparte eso también lo hicieron en el partido contra Ecuador cuando recién había empezado y ya habían tenido una posesión larga y los mexicanos empezaron a gritar ole ole. Sinceramente no entiendo por qué hacen eso. Contra Inglaterra más de lo mismo, minuto 1 se ponen ahí a dar unos toques y empiezan a gritar ole ole ole, pero bueno, de ahí el partido de México sinceramente me gustó bastantísimo. Fueron ahí a presionar, fueron ahí a intentar sacar el partido adelante, porque para ese partido el que venía como favorito era Inglaterra. Creo que eso le terminó también pesando mucho a Inglaterra, porque también no se vio muy cómodo en el partido, vio que México le estaba quitando el balón, y en esa primera media hora yo considero que México fue muy superior a Inglaterra, porque también en México tuvo ahí algunas ocasiones, hubo un testarazo bajo que mandó Raúl Jiménez que Pisco la termina sacando de una forma espectacular, y varias jugadas muy comprometedoras para México, pero México no supo transmitir esa superioridad en el marcador, y al final minuto 30 Inglaterra terminaría marcando el 1-0, una transición rápida y después también en una gran jugada individual por parte de Bukayo Saka, que terminaría mandando un centro y Bellingham la terminaría cabeceando libre de marca, y aquí una jugada en la cual los defensores de México se terminan durmiendo y le permiten a Bellingham incorporarse al ataque completamente solo, y bueno, con esto Inglaterra se pondría por delante. Y aquí, después de que Inglaterra terminó marcando este gol, bueno, aquí no sé si a México le tembló un poquito las piernas o qué terminó pasando, pero Rodrigo Mora termina cometiendo un error muy infantil, termina perdiendo el balón en el campo de México, y aquí con unos pases de Inglaterra le termina convirtiendo el segundo tanto a México. Pero eso sí, una cosa me gustaría aclarar en este gol, y aquí Inglaterra tuvo pero mucha fortuna, debido a que ese segundo gol que termina marcando Bellingham, como muchos podrán haber visto, ese disparo termina saliendo por en medio de las piernas del defensor mexicano, y bueno, aquí la fortuna no estuvo a favor de México, y con esto Inglaterra se puso 2 por delante, y aquí yo quería ver cómo reaccionaba México, porque estos dos tantos en 2 minutos es un golpe pero muy duro, es muy similar al golpe que seguramente ha de haber sufrido Paraguay cuando falló 2 penaltis seguidos contra Alemania, y yo quería ver cómo México se iba a terminar levantando en ese momento. Y bueno, la pequeña fortuna que tuvo México fue que pudo descontar pero de manera rápida, ya que Quiñones, que está completamente on fire, y termina marcando un gol que le vino muy pero muy bien a México, porque estoy completamente convencido de que si México no marcaba de manera rápida le iba a terminar cayendo una paliza, porque ya pudimos ver ese error que tuvo Rodrigo Mora, y eso se vino por parte de ese golpe de shock que tuvo México tras ver que está haciendo las cosas bien, pero al final Inglaterra se puso por delante. Pero en ese momento que ya les digo que fue un golpe de shock para mal, con el descuento de México Julio tuvieron un golpe de shock pero para bien, y bueno, ese estadio se cayó por completo y empezaron a alentar con todos los mexicanos, y los jugadores fueron uno solo y sacaron energía de donde no había, y en esos minutos finales de la primera parte se le hizo el partido muy largo a Inglaterra, y México tuvo la eliminatoria en 2 jugadas concretas, un testarazo por parte de Raúl Jiménez que Pittsburgh no sé, se terminó convirtiendo en Bufufra y terminó sacando de manera espectacular, y después también una jugada en la cual el defensa de México se terminó quedando por delante de la portería de Inglaterra, pero estaba
estaba pero así muy pero muy cerca y el control se le terminó yendo muy largo y bueno, Bellingham logró interferir en esa jugada y logró cortar una jugada que era muy peligrosa para mí, que le hubiera puesto el 2-2 y aparte eso implicaría más emoción en la grada, más energía para los mexicanos y yo creo que con ese gol hubieran pasado, pero al final ese gol no terminó llegando, así acabaría la primera parte. Con respecto a la segunda parte, lo más novedoso fue una roja para Inglaterra, ya que fue una roja muy clamorosa. De principio yo creí que no era, pero tras ver las repeticiones, bueno, se puede ver la plancha de manera deliberada y buena expulsión para Inglaterra y aparte en el minuto 54 y lo que apuntaba a ser un subidón para México, bueno, terminó siendo un golpe muy duro porque hay en una desconexión por parte de la defensa de México, en un balón largo por parte de Pitt porque iba con dirección a Kane. También pasó una cosa muy extraña, ya que Álvarez no la termina sacando de forma contundente, termina viendo un rebote que le termina cayendo a Gordon y bueno, Gordon se disponía en un 1 contra 1 contra el arquero mexicano y aquí le termina regateando y el arquero mexicano le termina provocando un penal y con eso Harry Kane terminaría cobrando el penalti de una manera totalmente increíble y terminaría colocando el 3-1 para Inglaterra y con esto sería un golpe muy duro para México, pero aún así no bajaron los brazos, siguieron luchando para ver si encontraban el gol que les permitiría meterse en el partido y al final lo terminaron consiguiendo en un penalti en el 69, también muy absurdo porque Harry Kane le termina pegando en la pierna del jugador mexicano y bueno, es un penalti claro, un penalti como la casa. Raúl Jiménez lo termina convirtiendo en gol y bueno, con esos 2-3 y aparte con muchos minutos por delante y con México con un jugador más, así que en esos últimos instantes México ahí intentó atacar con todo. Inglaterra ya pudimos ver que estaba completamente volcado hacia abajo, resistiendo a los centros mexicanos. Ahí en estos últimos minutos no hubo así digamos una ocasión clamorosa por parte de México, pero aún así hubo varias aproximaciones, algunas aproximaciones que con un poquito más de suerte México hubiera podido marcar, pero al final no lograron encontrar el gol que les permitiría empatar el partido y si es que esto se iba a los alargues, estoy completamente convencido que México le iba a terminar dando la vuelta al encuentro, iba a terminar eliminando a Inglaterra, pero al final no terminó llegando a ese gol. El fútbol fue muy cruel con México porque por lo menos de este partido no se merecía perder, ya que por delante tuvo una Inglaterra que a mí me pareció muy mediocre, ya que con tantos jugadores buenos y aparte con un entrenadorzazo como lo es Tuchel pueden hacer un juego mucho más fluido, mucho más prometedor, pero el día de ayer, bueno, a mí me decepcionó bastantísimo. Lo más relevante de Inglaterra fue Bellingham, porque aparte de los goles ya pudimos ver que demostró un liderazgo total y aparte antes de los dos goles ya pudimos ver que sí estaba enchufado, pero después de los dos goles, bueno, ahí sí se le terminó creyendo por completo. Habían jugadas en las cuales no se tenía ya tres mexicanos rodeándolo y terminaba saliendo y le terminaba ahí dando fluidez al juego de Inglaterra. Muy bueno el partido de Bellingham y aparte demostrando el jugadorazo que es, aunque bueno, ya vemos que puede brillar en un ecosistema en el cual él sea el referente y esté apartado de Vinicius y Mbappé, porque también es muy curioso que los jugadores del Real Madrid estén brillando pero sin sus compañeros en el Madrid, porque Vinicius sí quedó eliminado del Mundial, pero yo considero que fue una de las figuras más destacadas de Brasil, está brillando sin tener de lado a Mbappé y a Bellingham. En cambio, por otra parte, Mbappé más de lo mismo, está brillando en Francia sin tener como ayudantes a Vinicius y a Bellingham y bueno, esto es más que obvio debido a que las diferentes selecciones han estado volcando el juego a estos jugadores del Real Madrid, por eso mismo han estado brillando. En cambio en el Real Madrid tienen que volcar el juego meramente a Mbappé y eso le permite tener menos protagonismo a Vinicius y a Bellingham. Pero bueno, retomando lo que estábamos diciendo anteriormente, un partido muy cruel para México, pero se tienen que ir con la frente bien arriba y ya veremos si es que le terminan dando recorrido a este proyecto de México, porque hay veces en las cuales a la gente se le termina yendo la olla y terminan despidiendo y terminan deshaciéndose proyectos que estaban siendo muy buenos. Pero bueno, yo no voy a alargar mucho más este video. Coméntenme qué les pareció el tema de Rashford, aunque bueno, dije el tema de Rashford y ni siquiera tuvo un minuto el día de ayer, pero bueno, yo no voy a alargar mucho más esta salida y como será por el próximo, se cuidan mucho, bye.